Estamos sin duda enfrentando un momento histórico, una pandemia. Esto nos tiene encerrados en nuestras casas y probablemente con mucha incertidumbre en términos laborales, económicos y de salud. Y esto viene asociado a un montón de pensamientos, emociones, sensaciones que muchas veces no sabemos manejar. Claramente esto no nos pasa solo a nosotros, sino también a nuestros niños. Y es por eso que con ganas de aportar con un granito de arena y desde la tierra de las comunicaciones y siendo una apasionada por estas como periodista, me junto con mi hermana, psicóloga, apasionadísima por las emociones y con mucha experiencia en la psicología infantil. Juntas queremos abordar estos temas que nos preocupan, entregar herramientas para saber cómo abordarlas y ayudarnos entre todos a enfrentar lo que estamos viviendo y lo que se nos viene de la mejor manera posible. Acompáñenos en Paleta de Emociones. Para partir, queremos hablar de la ansiedad, algo de lo que muchos hablan, pero que no todo el mundo entiende de qué se trata. La ansiedad es como que quiere comer por comer. La ansiedad es... No tengo tan claro qué es lo que es la ansiedad, fíjate. Para mí la ansiedad es preocuparse por cosas que no han pasado aún. Yo sí he tenido ansiedad estos días porque como no hay mucha comida, no podemos ir al supermercado, me quiero comer toda la despensa. ¿Qué hace en mí? A veces puedo llegar hasta transpirar helado. La ansiedad es cuando comes mucho y quieres comer más. Es como que yo estoy durmiendo y estoy soñando que me quiero comer toda la casa. ¿Y tú has tenido ansiedad? Sí, muchas veces. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo me escucho. Ya, Jimé, ¿alguien se acercó un poco a la definición de ansiedad? Mira, yo creo que todos se acercaron porque es difícil de definir, porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con un cierto temor y tiene que ver con algo, con escucharse. Así que yo creo que todos juntos podemos, con todas esas definiciones se acercan bastante. ¿La ansiedad es una emoción o es un estado mental? Mira, antes de entrar en eso, porque es como más específico, yo te diría que como definición es un sistema de alerta. Es un sistema de alerta que tenemos todos los seres humanos, que forma parte de nuestro temperamento. Y el temperamento es la parte biológica de nuestra personalidad, por lo tanto es algo que le ha permitido al ser humano la adaptación, porque también, ¿por qué? Porque es un sistema de alerta frente a estímulos que resulten amenazantes. Entonces es lo que le permitió al hombre de las cavernas sentir miedo, que después vamos a explicar la relación directa del miedo con la ansiedad, miedo o no frente a ciertos animales muy peligrosos que pudieran habérselo comido. Entonces, ¿ah? Arrancarse del león, básicamente. Arrancarse del león o ir a atrapar la presa para comer. Entonces, es un sistema de alerta que ha permitido y que forma parte de nuestra personalidad para que nos permita adaptarnos de la mejor manera posible a los diferentes ambientes. Perfecto. Entonces, ¿la ansiedad viene asociada a algún tipo de conducta? ¿Cómo se manifiesta? Porque, claro, uno vulgarmente dice, ¡ay, ando ansiosa, me quiero comer el refrigerador! ¿Es esa una actitud ansiosa? ¿Y qué otras existen? Claro, como te explicaba, al ser un sistema de alerta, como cualquier alarma de la casa, provoca un cambio porque se produce un ruido distinto, ¿ya? El ruido distinto que se produce dentro de nuestro cuerpo tiene que ver con que se aumentan los niveles de cortisol, para hacerla más fácil. Y eso va asociado con cambios, distintos tipos de cambios, a nivel fisiológico, me pongo roja, empiezo a transpirar, me palpita el corazón, se me dilatan las pupilas, a nivel de pensamiento, estoy dándole todo el día, dándole vuelta a una idea, por ejemplo, antes de un examen, a nivel de concentración, bajan los niveles de concentración, y así, se producen una serie de cambios, y eso tiene que ver también que tú me dices, me como más, como menos, se me aprieta el estómago, tengo más ganas de comer chocolate, carbohidratos, todo tipo de azúcares. Entonces, claro, el cuerpo experimenta un cambio y lo manifiesta de distintas maneras. Y eso hace que esta alarma llegue a decirle al cerebro que secrete otros neurotransmisores que contrarresten este cortisol, que son las positivas, ¿ya? Entonces, el cortisol siempre hay que asociarlo con algo más tóxico, que es lo que no queremos
que permanezca por mucho tiempo en el cuerpo. Ahora, como buena alarma y como buen sistema en su perfecto estado de funcionamiento, el cuerpo vuelve natural y automáticamente al equilibrio. Y me imagino que esto también ocurre en los niños. Dos preguntas. Uno, estando en la cuarentena que estamos y en la situación mundial que estamos, enfrentando una pandemia, me imagino también que es lógico que esto venga aparejado con un dejo de ansiedad. Eso es súper interesante ese punto, porque sí, obviamente todos los cambios que experimentamos los adultos también lo experimentan los niños. A veces el adulto tiende a minimizar lo que le pasa, si está ansioso, da lo mismo. No, es tan importante la ansiedad en los niños como en los adultos. Existen trastornos ansiosos desde la infancia, o sea, es algo importante a poner atención. Y la otra pregunta que tú me haces, claro, como imagínate, como forma parte de un sistema de alerta que le permitió al ser humano, nos ha permitido adaptarnos, evolucionar de la mejor manera, tiene que ver con edades. Hay edades donde esta alerta era muchísimo más alta, y en cuanto a supervivencia, tenía que ver, por ejemplo, con el joven que no saliera a cazar, entonces el prepúber, todavía no estaba armado biológicamente para de verdad cazar, entonces los niveles de cortisol aumentaban, versus el adolescente que ya estaba en la edad y los niveles bajaban y tenía mucha más valentía y osadía para salir, por ejemplo. Y en cuanto también a la otra edad muy importante que está aumentado los niveles de ansiedad, donde, por ejemplo, que para poder afiatar mucho más el vínculo madre-hijo son en los preescolares. Entonces es distinto la vivencia de la ansiedad desde un preescolar a un niño que está a los 8 años. Es muy diferente, que a los 8 años ya tiene, esperamos, ¿cierto?, que ya tenga ese vínculo afiatado. Entonces, claro que sí, es interesante las distintas edades del desarrollo y la ansiedad. Ahora, como para ir cerrando un poco esto, a nosotros los adultos probablemente nos viene mucha ansiedad en este proceso, en esta vivencia que estamos teniendo con una pandemia, por toda la incertidumbre que viene asociada, ¿no? Pero en los niños me imagino que también hay una ansiedad asociada a este fenómeno en particular, el hecho de dejar los colegios, dejar los amigos, tener a los papás 24/7, y me imagino que proyectarse a que los papás dejen de estar 24/7. ¿Qué ocurre con ellos? Y en el caso mío, por ejemplo, mis hijos que tienen 4 y 6 años andan muy abrazones, andan como pegoteados. ¿Es eso también una manifestación de ansiedad? Recordemos, esta ansiedad tiene que ver con el contexto, ¿cierto? No se produce una ansiedad sin contexto, que puede ser interno o externo, pero hay un contexto. Hoy día es la pandemia, ¿cierto? Y por lo tanto, si los niños también, dependiendo de la cantidad de información, lo que se les dice, lo que ven, el cómo los papás están manejando esto, también obviamente que va a haber una ansiedad asociada a eso, ¿cierto? Y lo otro que tú me dices de que los niños andan más buenos para abrazar, es parte de un mecanismo natural casi automático que desarrollan los niños, y tiene que ver con el proceso vincular del cual estábamos hablando. Perfecto, entonces, para cerrar, está clarísimo, yo por lo menos ya tengo clarísimo qué es la ansiedad. En la próxima cápsula vamos a ver cómo manejarla y qué hacer con ella. Pero, ¿tú nos podrías dar una pregunta clave que hacernos a nosotros mismos, o qué hacer, o qué observar en nuestros niños para saber si estamos o no con ansiedad? Mira, casi tú la dijiste que observar. La palabra clave es observar y cambio. Y también clave nuestro conocimiento del cuerpo, porque si no nos conocemos, no sabemos si hay cambios. Entonces, yo diría que la palabra clave, la observación. Eso es algo que vamos a también tratar en alguna otra de nuestras conversaciones, el tema del cómo conocernos a nosotros mismos y el poco tiempo que nos damos para eso. Ese es otro tema que da para largo. Tal cual. Pero ya, cerremos acá. Sí. Yo creo que nuestra primera etapa está cumplida, y te invito a una segunda parte de esta conversación donde abordemos cómo enfrentar la ansiedad. Perfecto.